Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Está hablando el apóstol Pablo diciendo, haciendo una analogía entre el esposo, la esposa, el matrimonio. Y el versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa. ¿Cuántos somos parte de esa iglesia? Y Jesucristo está haciendo, trabajando, operando en un propósito eterno que el Padre tiene para ti y para mí. El jueves en la oración, para los que vinieron, el Espíritu Santo nos guió a orar desde Efesios capítulo 3. Precisamente en el entendido de que somos una familia en Cristo, de que es indispensable que nuestro hombre interior sea fortalecido conforme a las riquezas de su gloria, que seamos capaces de comprender la dimensión, ¿recuerdan esta palabra? Anchura, ¿sí? Altura, profundidad, longitud, habla de una dimensión. Que seamos capaces de comprender esa dimensión de la llenura o plenitud que tenemos en Dios según el poder que actúa en nosotros. Eso estuvimos orando este día jueves. ¿Cuántos recuerdan eso? Algunos dicen, no sé, no vine. Yo le invito a que usted haga el esfuerzo por estar aquí. Necesitamos estar aquí. Todo el tiempo el Señor está hablando y dándonos instrucción y dándonos dirección de lo que Él está haciendo con nosotros, del trabajo que Él está haciendo contigo y conmigo. Luego el capítulo 4 de Efesios afirma que la iglesia va a llegar a la unidad de la fe y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto fue el capítulo 4 de Efesios. Y ahora el capítulo 5 dice que la iglesia será vestida de gloria para ser presentada a Cristo. Hay un trabajo que el Espíritu Santo ha estado haciendo con nosotros y seguirá haciéndolo, y nada ni nadie lo va a detener. Dios ha decidido hacer algo glorioso en su iglesia y lo va a cumplir. Así que, en primer lugar, yo podría hacer esta pregunta: ¿cuál es el propósito de Cristo en esa obra de purificación y santificación para con nosotros como iglesia? ¿Qué propósito tiene el Señor al purificarnos y santificarnos? La respuesta es clara: que un día Él se presente a sí mismo una iglesia gloriosa. Dios va a estar trabajando contigo y conmigo a fin de que ese día que llegue Él se pueda presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y ese trabajo que Dios está haciendo conmigo y contigo es un trabajo, como decía yo hace rato, magistral. Dios lo está haciendo de una manera excelente, que yo estoy seguro que nadie se atrevería a decirle al Señor: ¿y por qué lo haces así? ¿O por qué lo haces de este modo? ¿Por qué no mejor así? Me agrada más de este modo, me siento más cómodo de este modo. ¿Habrá alguien que pudiese levantar y decirle al Señor eso?
Dios lo está haciendo a su manera y lo seguirá haciendo a su manera. Jesús está esperando que la iglesia sea preparada y le sea presentada como una iglesia gloriosa. Diga conmigo, iglesia gloriosa. En el idioma original significa que la iglesia es introducida en la gloria. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando está escribiendo estas líneas. O que sea vestida de gloria para ser presentada a Cristo como su esposa. Eso somos nosotros. Necesitamos aprender a vernos como el Padre nos está viendo. Si usted puso atención a cada palabra profética que se estuvo hablando durante el tiempo de adoración, está alineado todo a esto que estoy compartiendo con ustedes. Recuerde una cosa, que en Dios no hay accidentes, ni hay, oh, qué coincidencia que la palabra profética que se dio en la adoración esté coincidiendo con la palabra que se está expresando ahora. Usted lo sabe muy bien que el Espíritu Santo es todo intencional con nosotros. Aún desde cada alabanza, desde cada letra que estuvimos entonando hace un momento, tiene todo que ver con lo que el Señor nos está hablando ahora. Por esta razón yo le pido, por favor, ponga atención y trate de ir recordando todo lo que ha estado ocurriendo desde que comenzamos esta reunión hermosa. La gloria de Dios está aquí y Dios está trabajando en nosotros como su iglesia. Así que es muy importante todo esto, pues Dios quiere llevarnos como iglesia a esta condición. Dios quiere seguir trabajando con nosotros hasta que podamos alcanzar plenamente esta condición. Si vemos la condición actual de la iglesia en todo el mundo, porque estamos hablando de una iglesia gloriosa, trate de pensar un momentito, no solamente en la condición actual de nosotros como iglesia, sino en la condición mundial, global de la iglesia. Usted podría decir, es una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Haga así o haga así. Eche un vistazo a la iglesia. ¿Hemos alcanzado este nivel, esta estatura? ¿Estamos listos para ser presentados delante de Jesucristo como su esposa? ¿Qué piensa? Algunos se quedan así como si... La verdad es que no vemos realmente que la condición de la iglesia sea gloriosa, sin mancha y sin arruga. Pero eso no significa que Dios está quieto de brazos cruzados. Dios afirma en su palabra que un día la iglesia llegará a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que será vestida con gloria y será presentada a Cristo. Eso va a ocurrir. Se oponga quien se oponga, esto va a ocurrir, porque no hay nada ni nadie que resista al plan, al propósito eterno de Dios para nosotros como su iglesia. Punto 2, ninguna mancha ni arruga tampoco. Ninguna mancha ni ninguna arruga. Estoy hablando, recuerde que estoy hablando de una iglesia gloriosa que Jesucristo quiere presentarse a sí mismo. Nosotros sabemos muy bien que los niños y los jóvenes no tienen arrugas, ¿no? ¿Cuántos de repente se ven al espejo y hacen, ay caray, ¿no? Pero ve a un niño. ¿Tiene por ahí cerca un niño? ¿Tiene arrugas? No lo tienen.
Cuando una persona empieza a tener arrugas, significa que ha empezado a envejecer, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Hay que aprender a envejecer con dignidad, ¿no? ¿Sí o no? Jesús nuestro Señor quiere llevarnos como iglesia a un estado donde no haya nada viejo, nada del pasado. Porque muchas cosas en nuestro diario caminar se están quedando obsoletas, se tienen que quedar en el pasado. Por algo Jesús, cuando hablaba a la gente religiosa de su tiempo, les decía: es que no es posible que llenemos con vino nuevo odres viejos. Eso no es correcto. Que si no hay una mentalidad acorde a lo que Dios está haciendo actualmente, Dios no va a derramar vino nuevo, unción fresca, revelación fresca sobre estructuras viejas, porque tanto lo uno y lo otro se perderían, y Dios no está dispuesto a que el vino nuevo se derrame en tierra y se pierda, porque el vino nuevo es algo muy hermoso y muy valioso para Dios, como también lo son estos odres viejos que de repente estamos aquí y que el Señor está viéndonos diciendo: es tiempo de que seas renovado, papacito. Porque si ya de repente sentimos que hay un poco de arrugas, creo que es tiempo de decirle: Señor, sumérgeme en ese aceite del Espíritu Santo que tiene el poder para suavizarme, que tiene el poder de hacerme flexible nuevamente, que tiene el poder y la capacidad de prepararme para recibir vino nuevo. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Yo no concibo a un Dios que dice: este odre es viejo y tirémoslo a la basura. Cuando Dios ve a un odre viejo como yo, pero con un corazón renovado en el Espíritu Santo, y que le dice: aquí estoy, quiébrame, rómpeme, estírame, moldéame, trátame, haz lo que tengas que hacer, pero yo quiero vino nuevo en mí. Dios tiene misericordia de odres viejos como yo, y nos mete en un trato con su Espíritu Santo para poder usarnos. ¿Alguien está interesado en este asunto? La última canción que estamos cantando, quebranta mi corazón. Trata conmigo, moldéame, haz lo que tengas que hacer. Por lo tanto, si Dios nos está diciendo: suelta esto, deja aquello, da media vuelta y camina diferente, no te aferres al pasado, a las ofensas, a rencores, a desacuerdos, es porque Él quiere borrar las arrugas de quien será su esposa. ¿Dios te ha pedido alguna de estas cosas que acabo de mencionar? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: sí, Dios me ha pedido de una u otra manera? Ya, por favor, mamacita, papacito, es tiempo, ya. Él está trabajando y no está quieto, y seguirá trabajando. Y hay cosas que de pronto nos va a quitar. ¿Cuántos han ido alguna vez al dentista que les quite un poco de caries? Si hay un comercial, si alguien no sabe, un buen dentista, ahí está Diana, excelente Diana. Pero cuando es necesario quitar, limar, limpiar la pieza, es porque Dios quiere renovar. Y a veces no nos gusta y sentimos feo cuando el Señor nos empieza a limpiar. ¿A cuántos les gusta oír la fresita?
Y cuando se atora, ¿no? Pero Dios está trabajando. Si Él está sacando a la luz nuestras rebeliones y exponiendo la condición de nuestros malos caminos delante de nuestros propios ojos, es porque quiere que su iglesia esté delante de Él sin pecado, ni historia que le avergüence. Porque muchos de nosotros tenemos historia que nos da pena, ¿sí o no? Yo tengo historia que me da pena, pero Dios está trabajando conmigo para que en ese día hermoso Él pueda presentarse a sí mismo, esa iglesia gloriosa, limpia, sin mancha, sin arruga. Que nadie pueda levantarse y decir: yo te conozco. Que nadie pueda decir y pararse delante de ti: pero tú, ¿de qué me vas a hablar si tú así, 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 así? Dios está trabajando con nosotros para que llegue un punto en donde nosotros tengamos toda la autoridad de poder decir: de ese de quien tú estás hablando ya se murió, ya no vive, descanse en paz. El que tú estás viendo hoy aquí es una persona nueva, renovada, diferente, que no tiene pasado que le avergüence, porque Jesucristo me hizo una nueva criatura. Ni siquiera el diablo podrá venir a pararse enfrente de nosotros a juzgarnos o a señalarnos por lo que hicimos en el pasado. Y me atrevo a decir, ni aun Dios mismo lo va a hacer, porque por eso está trabajando con nosotros, para poder decir: bien, quedaste como la iglesia gloriosa que Cristo necesita. Será una iglesia sin ninguna mancha, ni arruga, ni siquiera cosa semejante, ni defecto alguno. Todos los defectos habrán desaparecido de nosotros. ¿Por qué estoy hablando de este asunto? Porque a veces queremos vernos en nosotros como iglesia perfecta. Dios está trabajando con nosotros. Por ahí alguien decía: creo que sería muy interesante siempre tener en nuestras congregaciones un letrero que diga ahí: iglesia en construcción. Si ustedes andan buscando una iglesia que ya esté totalmente edificada, pura, limpia, santa, perfecta, sin mancha y sin arruga, cuando la encuentre me avisa, para recomendarle al pastor. Si alguno de los que están aquí se quiere ir para allá, no lo reciba, pastor. Estamos en construcción. ¿Me explico? El Espíritu Santo está tratando con nosotros y lo va a seguir haciendo si estamos dispuestos a que lo siga haciendo. Jesús, nuestro amado, está trabajando en su iglesia hasta que llegue el día en que sea totalmente gloriosa. Punto 3, que sea santa y sin mancha, como acabamos de leer Efesios 5:27. Una iglesia santa y sin mancha, dice el final de este versículo. La obra de Jesús en la cruz fue para santificación, fue para purificación de su iglesia. Para eso Jesús vino y dio su vida, para santificación, para purificación de su iglesia. Dios está elevando a su iglesia a un lugar donde no se puede decir nada en contra de ella. El mundo no tendrá nada que decir, como decía yo hace un rato. Satanás no tendrá nada que decir. Nadie tendrá nada que decir de esta iglesia en la cual Dios está trabajando. Cuando llegue ese día, que la iglesia sea gloriosa, entonces será la esposa del Cordero. ¿Estás interesado en esto? El que algún día el Señor te pueda decir que eres
su esposa. Porque a veces nosotros pensamos que ya somos la esposa del Cordero. Y en muchas ocasiones yo he escuchado predicaciones o enseñanzas de que ya somos la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es una esposa gloriosa, limpia, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Pero vamos a empezar a aplicar este asunto. Hoy primeramente nosotros somos el cuerpo de Cristo. Aquí quiero que me vayas poniendo atención, por favor, porque seguramente iba a darte mucha luz de lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos va a dar entendimiento de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros de manera personal, pero también como iglesia, como cuerpo, como corporativo. Porque ya te hablé de esa iglesia gloriosa que es la esposa del Cordero, o que llegará a ser la esposa del Cordero, pero hoy por hoy somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo suyo Él nos limpia, Él nos prepara para ser glorificados. Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, caminó con un cuerpo como el tuyo y como el mío, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando Él resucitó, en un momento que quisieron tocarlo, que quisieron abrazarlo, que quisieron estar con Él, les dijo: espérenme, todavía no he sido glorificado, pero estoy a punto de algo extraordinario. Y hoy no pierdas de vista esto. Somos ahora, ¿qué te dije? El cuerpo de Cristo. Y Jesús no renegó ni cuestionó al Padre por el trato que recibió en el cuerpo antes de ser glorificado. ¿Cuántos se han emocionado cuando decimos somos el cuerpo de Cristo? ¿Ah? ¿A poco no nos hemos emocionado? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ¿sabes qué ocurrió en el cuerpo de Cristo antes de ser glorificado? ¿Entendemos a qué estuvo dispuesto Jesús a someterse en el cuerpo? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 23 y 24 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Antes de ser glorificado, tú tienes que estar dispuesto a caer a tierra. Antes de poder ver la gloria de Dios sobre nosotros, necesitamos estar dispuestos, como el grano de trigo, a morir, a quedar solos, a no aferrarnos a lo que aparentemente nos da seguridad, nos da estabilidad, nos da posición, nos da estatus, nos da renombre. Necesitamos estar dispuestos a morir, y aún a que llegue el momento de quedar solos. En un momento Jesús clamó al Padre: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En un momento tuvo que decidir aún quedar solo. Pero si estás dispuesto a morir, si estás dispuesto a caer a tierra, si estás dispuesto a sacrificar a tu propio Isaac, aquí en el corazón, porque recuerda que Abraham no llegó a sacrificar físicamente a su hijo, pero sí lo sacrificó en su corazón. Si estás dispuesta a hacerlo,
Lo que sigue será gloria. Gloria a Dios por ese amén. Pero déjame decirte, Dios está trabajando contigo y conmigo, y lo va a seguir haciendo porque nos ama. La gloria de la iglesia vendrá cuando estemos dispuestos a morir y a ser sepultados, hasta que seamos resucitados juntamente con Cristo en ese nuevo amanecer de un glorioso día. Porque llegará ese día. Porque aquellos que estamos dispuestos a decir: tomo mi cruz y sigo contigo, Señor, y soy sepultado juntamente contigo, el Señor no nos deja ahí en la tumba, nos resucita juntamente con Él y pone gloria y pone luz. ¿Cuántos recuerdan toda la palabra profética que se ha estado dando en esta mañana? ¿Estamos dispuestos a morir? ¿Estamos dispuestos a entregarnos? ¿Estamos dispuestos a soltar? ¿Estamos dispuestos a ser el cuerpo de Cristo? ¿Quién dice amén? No tengas temor, porque el final de todo esto es gloria. Que no te gane la emoción, que tu alma no se sobreponga por encima del interés del Espíritu. En un momento Jesús, orando antes de ser apresado para ser llevado a la cruz, Él oraba intensamente ahí en el monte. ¿Recuerdas la palabra profética? Sube al monte, sube al monte. Porque todo lo que se estuvo hablando en el tiempo de la adoración tiene todo que ver con esto que estoy compartiendo contigo. Y Jesús subió al monte a solas a orar con el Padre, a solas a orar con el Padre. Sus cuates se quedaron un poquito ahí abajo y les dijo: solamente les pido, oren por mí desde aquí, yo voy a ir un poco más allá arriba, un poco más adelante. Y a solas orando clamaba: mi alma está angustiada hasta la muerte. Su alma estaba angustiada. Él sabía lo que venía. Él sabía por lo que iba a pasar este cuerpo que se duele, que se siente. Padre, si es posible que pase este momento, que no tenga yo necesidad de atravesarlo, si es posible, Señor, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad en este cuerpo, en este cuerpo. Y oró así. Y cuando Jesús entendió cuál era la voluntad del Padre, porque el Padre le dijo: mi hijo, para esto has llegado. Esta es tu vocación. Esto es lo que necesitas hacer. Dice la palabra que Jesús entendió esto, se levantó, afirmó el rostro y descendió a cumplir su propósito en el Señor. ¿Qué nos está enseñando hoy la palabra? Sube al monte y deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu de Dios te dé convicción de qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Nuestra responsabilidad como iglesia, estoy concluyendo,
Nuestra responsabilidad como iglesia es esta. Y sigo en Efesios porque el Señor ha estado hablándome estos días, en estos capítulos, primeros capítulos de Efesios. El siguiente capítulo, el capítulo 5, el capítulo 5 de Efesios relata que la iglesia será gloriosa, lo que estamos hablando ahorita, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y que será santa y sin defecto. Pero el capítulo 6 nos habla de la obra práctica de la iglesia, es decir, de qué tenemos que hacer tú y yo, porque ya te he estado hablando de lo que Él está haciendo con nosotros, y lo va a seguir haciendo porque somos su cuerpo. Amén. Pero el capítulo 6 me empieza a hablar de cuál es mi responsabilidad como iglesia, de lo que tengo que hacer como iglesia en el sentido de guerra espiritual. ¿Cuántos escucharon en la palabra profética de hoy? Guerra espiritual, armadura. Y cuando yo estaba oyendo palabra tras palabra, yo decía: Señor, estás hablando una y otra vez sobre la misma dirección de lo que tú me dijiste que le hablara a tu iglesia. Por eso te pido, por favor, no te distraigas y pon atención, porque todo esto es muy importante para cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. En esta guerra espiritual, los enemigos no son la carne y la sangre. No es tu hermano. Dile al que está ahí junto: no eres tú. Que bien me darían buenas ganas de darte un buen zape, pero no eres tú. No. No es tu hermano, no es tu pastor, no es tu liderazgo, ni tu equipo de trabajo. La Biblia me enseña que son seres espirituales que viven en el aire. Pon atención a esto, porque a veces nos dan ganas de culpar. Es tu culpa, hermana. ¿A poco no? Es tu culpa, Michelle. Pero la palabra de Dios me está diciendo algo diferente. No se desenfoquen. Ojo, dice mi pastor, ojo chícharo. ¿Recuerdan cómo dice mi pastor Benjamín? Ojo chícharo. Dice Efesios 6, 13 y 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Y empieza a hablar de toda la armadura de Dios. ¿A poco no ya se anticipó el Espíritu Santo en la palabra profética? Y déjeme decirle, volvemos una y otra vez a insistir. Yo no le ando divulgando a medio mundo diciéndole: esto es lo que voy a compartir para que ustedes den esta palabra profética. No, porque eso sería manipulación, y eso no es de Dios. Amén. Por eso, por esta razón, usted escuchó hoy una palabra profética todo el tiempo sobre esta misma línea de lo que estoy compartiendo con ustedes. Nadie de los que estuvieron pasando a dar palabra profética tenía conocimiento de lo que yo iba a hablar el día de hoy. Bueno, estoy hablando por dirección del Espíritu Santo. Aquí, en esta porción de la escritura, no se nos está mandando atacar, aunque tenemos una espada en la armadura. Pero hoy el Señor me decía: dile a la iglesia que no le estoy mandando atacar. A mí a veces, muchas veces me dan ganas de sacar la espada, de desenvainarla y cortarle las orejas a los malcos que de repente se levantan contra lo que yo pienso que es el propósito de Dios, ¿no? ¿Cuántos tienen un carácter como ese? Y Pedrito sacó la espada cuando vio que no pudo orar con Jesús ahí en ese momento, pero sí estaba dispuesto a sacar la espada y a bochar orejas a diestra y a siniestra. Porque Pedro estaba pensando que el problema, Pedro estaba pensando que su lucha era contra esos que venían a querer
detener a Jesús y llevarlo preso para juzgarlo y con calumnias llevarlo a la cruz. No se nos está mandando a atacar, sino se nos está diciendo estar firmes. Estar firmes. Y cuando yo estoy leyendo esta porción, casi está pasando delante de mí como una película. ¿Cuántos han visto películas así de esas en donde viene la batalla, viene el ejército y está el capitán o el general diciendo no se muevan, no se muevan? Y tú los ves que están llegando bien cerca y no se mueva, nadie se mueva. ¿Has visto esas escenas? Yo cuando estoy viendo una película de ese tipo, yo digo, ya, diles que empiecen y que órale, a darse todos duro, ¿no? Pero el que está dirigiendo, el capitán o el general del ejército, está diciendo una orden: firmes, firmes, no se muevan, no se muevan. Y casi tienes encima de ti al otro ejército y tú estás escuchando una voz que te está diciendo: firme, no te muevas. ¿Estás escuchando la voz de Dios hoy? Es ahí en donde tú manifiestas que estás dependiendo totalmente de Él. Y que no es con mis fuerzas, no es con mis argumentos, sino es con sus fuerzas. Eso dice la palabra: ni con espada ni con ejército, mas con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuál es la armadura que tenemos puesta? ¿La de madera, según la visión profética que tuvimos hace un rato? ¿O estamos dispuestos a decirle: Señor, tú pon la armadura de metal que tú sabes que necesito tener? Ten la espada en la mano, pero escucha la voz profética: firmes, firmes. Muchos de los que estamos aquí tenemos muchas ganas de empezar a blandir la espada. ¿Sí o no? Yo tengo muchas ganas. Pero Dios me dijo: quieto, firmes, firmes, firmes. La guerra espiritual no consiste en dar espadazos a diestra y a siniestra cuando sientes que estás siendo atacado, sino en estar firmes. Esta es la guerra espiritual que el Señor nos está pidiendo que peleemos. Cimentados en la fe de que Jesucristo ya peleó la batalla y ganó la victoria. Cimentados en esa fe. Por eso la palabra no dice ataca, sino resiste al diablo y huirá de ti. La guerra está ganada, me dijo el Señor. Resiste, resiste, resiste y el diablo va a huir. Porque se ha levantado contra nosotros, pero mayor es el que está con nosotros que el que está del otro lado. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ese es el Dios al cual servimos. Por eso es que la obra de la iglesia no consiste en vencer al diablo. Si tú piensas que todo lo que te está pasando actualmente es porque el diablo se levantó contra ti y tú necesitas levantarte y vencerlo, déjame decirte, la obra de la iglesia no consiste en vencer al diablo, sino en resistir a aquel que ya fue vencido por el Señor. Resístelo solamente. Resístelo. Mantente firme en la fe de lo que Dios te habló. En la fe de lo que Dios te dijo. Mantente firme. Esta es la esencia de la guerra espiritual.
y Dios nos está hablando. Comenzó la batalla. Firmes. ¿Cuál es tu posición? Porque en un ejército siempre hay posiciones. Hay unos que van al frente, hay otros que van en medio, hay otros que van a la retaguardia, hay arqueros, hay escuderos, hay gente diestra con ambas manos, con espadas y con pavés, dice la Escritura. Otros muy buenos con la lanza y con escudos. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? Mantén la posición que Dios te dio y estad quietos, dice el Señor. Estad quietos, estad firmes y verán la salvación de Jehová. Yo le pido al equipo de alabanza, por favor, venga un momento, ayúdeme. Póngase de pie. La esencia de la guerra espiritual es tener la certeza, la convicción de que la obra de Jesús fue perfecta, que venció al diablo y lo exhibió en la cruz, lo despojó de todo lo que nos había robado y ahora no nos puede hacer daño. Esta es nuestra fe. Estamos parados sobre esta roca inamovible. Pelea la buena batalla, decía el Señor. Guarda la fe. Ten cuidado cómo le hablas a tu hermano que está cerca de ti. Infúndele fe. Infúndele aliento, infúndele ánimo, dale la certeza de que Dios está con nosotros. Porque el Señor me decía, porque por sus palabras serán juzgados ustedes. Por sus palabras serán justificados, por sus palabras serán condenados. Finalmente quiero concluir con esto, ponme atención. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia convencido de que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Yo puedo decir que Saulo no tenía un mal corazón. Era un hombre celoso de Dios y de su palabra. Y él estaba convencido que los del camino, ¿no? que era la iglesia que estaba recién naciendo, porque no se le decía todavía cristianos, les decían los del camino a los seguidores de Cristo. Pablo estaba convencido que los del camino estaban equivocados. Hay que matarlos. Consiguió cartas. Es más, Pablo estuvo ahí presente cuando apedrearon a Esteban. Cuando desnudaron a Esteban y sus ropas cayeron ahí junto a los pies de Pablo, y Pablo consintió. Pablo estuvo diciendo: sí, tiene que morir apedreado. Y vio cómo mataban a Esteban. Pablo consigue cartas con la iglesia, con el concilio, para que le dieran autorización de entrar a cada sinagoga que él encontrara, y donde encontrara a algunos de la iglesia, de los del camino, poder tomarlos presos y llevarlos para que también los mataran como a Esteban. Y en el camino a Damasco se le aparece Jesús.
una luz. Pablo no veía lo que tenía que ver. Pablo no estaba viendo como Dios estaba viendo. Pablo estaba viendo como él quería ver, como humanamente percibía. Pero una luz se le apareció en el camino y lo tiró de su montura. Necesitamos estar dispuestos a ser derribados de nuestra montura. Y ahí en el suelo, cegado por esa luz, escucha la voz de Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta obligada para Saulo era: ¿quién eres, Señor? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Y Saulo escuchó la voz de Jesús que le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el Señor me decía ayer por la noche, cuando yo estaba haciendo los últimos toques de esto que quería compartir contigo, el Señor me decía: tengan cuidado de no encontrarse persiguiéndome, porque si se están persiguiendo los unos a los otros, me están persiguiendo a mí, me decía el Señor. Y esa no es la guerra a la que te he llamado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es muy duro que te encuentres queriendo golpear con tu mano a un filo puntiagudo. ¿Sabe qué? Hoy es tiempo de poder decirle al Señor: mejor me alineo y hago caso. No es tiempo de desenvainar la espada. Es tiempo de obedecer la voz de nuestro general diciendo: firmes, estad firmes y ved la salvación de Jehová. ¿Alguien quiere obedecer? Deja su lugar un momento y venga aquí adelante. Lo más adelante que pueda, y voy a pedirle por favor a los guerreros de oración, hagan un vallado alrededor de todos los que acaban de pasar aquí al frente, los guerreros de oración. Y los que no forman parte, que no están inscritos en guerreros de oración, vénganse aquí adelante, porque de todas maneras estamos en esta lucha. Bendito Dios. Espiritualmente hemos discernido una batalla que se ha levantado cruel contra la iglesia. Pero no tengo temor, porque la iglesia no es mía, porque la iglesia es de Él. Y quien pelea es Él y no soy yo. Pero el Señor ha dado la voz de alerta. Hoy es tiempo de que levantemos nuestra voz y le digamos al Señor: aquí estoy formando parte de este ejército glorioso. Soy parte del cuerpo de Cristo y estoy dispuesto a renunciar a todo lo que es del mundo, porque todo aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida, dice la Escritura, sino que renuncia a todo y le dice al Señor: aquí estoy para ti. Guerreros de oración, tomen su mano por favor, hagan un vallado.
Y si tú no eres guerrero de oración, quédate aquí adelante, quédate aquí adentro, quédate aquí ven al frente, ábrete paso. Si dices, ya se cerró el lugar, abre paso y métete, inclúyete. Dile al Señor, sigue operando en mí, sigue trabajando conmigo, Señor. Hasta hacer de mí esa iglesia gloriosa que tú has decidido lograr en nosotros. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, glorifica a tu iglesia, glorifica a tu iglesia. Y que cada uno de los que están aquí al frente, Señor, estén resguardados y protegidos por ti. El enemigo se ha levantado contra nosotros, pero hoy nos metemos voluntariamente bajo la protección divina del Altísimo, en obediencia y en fe. Nos metemos en el nombre de Jesús y alineamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma a lo que tú estás haciendo, Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra nosotros. Alinea tu corazón, alinea tus emociones, alinea tus pensamientos, porque lo que sigue después de esto es que vamos a levantar un clamor y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos use en esta guerra espiritual. Pero antes que nada, yo te pido, por favor, iglesia, alinea tu corazón, calibra tus emociones. Confiar en mi propio entendimiento.
sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que no sea a mi manera, sino a tu manera, Señor. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Afirmaré mi rostro, afirmaré mi rostro, afirmaré mi rostro. Hágase tu voluntad en mí, hágase tu voluntad en mí. Levanta tu voz un momento, iglesia, principalmente guerreros de oración, y clamamos a Jehová juntos, que el hombre fuerte en esta zona sea atado. Él ya fue vencido y exhibido públicamente en una cruz. El trabajo de la iglesia es no dejar que se desate. Así que guerreros de oración, empiecen a levantar su voz y pídanle con sus propias palabras: Señor, ata al hombre fuerte, ata al hombre fuerte. Murmuración, disensiones, celos, envidia, en el nombre de Jesús sea echado fuera de la iglesia. En el nombre de Jesús, iras, celos, contiendas, en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Levántate, Jehová. Levántate, Jehová. Y sean esparcidos todos tus enemigos. Ruge, ruge, el león de la tribu de Judá, ruge. Como el tamo al viento,
Avanza, Señor, como lo hace el viento al tamo. Limpia tu era, limpia tu era, limpia tu era. Tú, Señor, esparcirás a tus enemigos como el humo. Y la iglesia gloriosa, limpia y sin mancha, brillará, brillará como las estrellas, a luz perpetua, a luz perpetua. Sonido sube al cielo. Si alguien ha tenido temor del porvenir, del resultado que habrá, yo te pido, por favor, pon tu mano un momento en tu corazón. Hoy el Señor me está indicando. Vendrá una fortaleza extraordinaria sobre ti que echará fuera todo temor. El mismo Espíritu de Dios vendrá sobre ti para darte plena convicción de que Él tiene el control total de todas las cosas. Y por el hecho de que tú estás confiando en Él, Él te va a llenar con su Santo Espíritu para hacerte entender que el Todopoderoso es tu retaguardia. Sí, nada que aferras, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Yo
Solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. En Él está puesta nuestra confianza. En Él está puesta nuestra confianza. No te sueltes de su mano. No tengas temor. No tengas temor de los enemigos que se han levantado contra ti. El Señor te ha dicho: estad firmes, estad firmes, estad firmes, estad firmes. ¿No le das una ofrenda de palmas a aquel que ha hecho cosas extraordinarias entre nosotros? Amén. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. ¿Alguien lo cree? Gloria a Dios. Gloria a Dios.